Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 114 de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Te saluda Mónica Morales y agradezco a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En este episodio de Intersecciones tenemos como invitado al escritor mexicano Manuel Iris y te comparto un poco de su semblanza. Manuel Iris es originario de Campeche, en México, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en este país. También ha sido poeta laureado emérito de la ciudad de Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos. Y en esa misma ciudad, escritor en residencia del Cincinnati Public Library en 2023. Y para el periodo 2023-2024 fue residente de la Thomas More University. Y hace un par de meses recibió el reconocimiento como escritor hispano distinguido del estado de Ohio. También, entre otros reconocimientos, recibió el Premio Nacional de Poesía Mérida en 2009 por su libro Cuaderno de los Sueños y también el Premio Regional de Poesía Rodulfo Figueroa por su libro Los Disfraces del Fuego en 2014. Ha ganado el premio Reader's Choice Award del Ohio Book Festival y también los International Latino Book Awards en 2018 y 2023 en Estados Unidos. También su obra aparece en libros y antologías publicados en México, Venezuela, El Salvador, Estados Unidos, España y Polonia. Además, en nuestras nuevas colaboraciones, hoy regresan Nadia Ávila y Cristina Márquez con su recomendación lectora desde Yo Lolita. Así que te invito a quedarte la siguiente media hora en Intersecciones porque el gozo lector se comparte y descubrir la recomendación lectora de Cristina y Nadia y lo que nuestro invitado, Manuel Iris, nos platica de su experiencia lectora y como autor mexicano en el extranjero. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Estamos de regreso a nuestra sexta temporada en Intersecciones, estrenando el episodio número 114 y como te anunciaba antes del corte, hoy vuelve la recomendación lectora de Nadia Ávila y Cristina Márquez desde Yo Lolita. Adelante, chicas. Porque el gozo lector se comparte. Yo Lolita recomienda. Con Cristina Márquez y Nadia Ávila. Hola, Intersecciones Radio. Nosotras somos Nadia y Cristina de Yo Lolita. Estamos aquí con ustedes para compartir las recomendaciones lectoras. Hoy venimos a hablarte de uno de nuestros poemarios favoritos, Poesía No Eres Tú, de Rosario Castellanos. Esta es una obra que compila los diferentes poemas de Rosario de 1948 a 1971, por lo que es el libro perfecto para conocer la evolución de su obra poética. Podemos encontrar al inicio poemas que nombran y cuestionan lo externo desde una perspectiva filosófica y profunda, para poco a poco ir a este estilo tan biográfico y tan personal y propio de Rosario Castellanos, por el cual es conocida y admirada hoy en día. Dentro de los diversos poemas maravillosos que puedes encontrar en este poemario, te recomendamos dos de nuestros favoritos. Autorretrato, en el cual desde la vulnerabilidad nombra todas las características que a su parecer la convierten en toda una señora, y Se habla de Gabriel, un poema donde habla sin tapujos y sin estereotipos acerca de lo que verdaderamente representa la maternidad y algunas de sus contradicciones. Rosario Castellanos vivió de 1925 a 1974. Fue una de las escritoras más importantes de México en el siglo XX
y lo sigue siendo ahora. Ha destacado por su obra literaria y su activismo en defensa de los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México, aunque pasó parte de su infancia en Chiapas, lo que influyó profundamente en su visión del mundo y su obra. Estudió filosofía en la UNAM y más tarde en la Universidad de Madrid, lo que amplió su perspectiva sobre las luchas sociales y el feminismo. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar, pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto, y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se me quema el arroz, o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Extracto de Autorretrato de Rosario Castellanos. Mil gracias a Nadia Ávila y Cristina Márquez desde Yo Lolita por su recomendación del día de hoy. Estás escuchando Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso, escuchas Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Y hoy nuestro invitado es el escritor mexicano Manuel Iris. Manuel, bienvenido, mil gracias por aceptar la invitación de Intersecciones. Es un gustazo para... Hola, ¿qué tal, Mónica? No, es un gustazo para mí estar aquí, estoy muy contento y además... no solo de saludarte a ti, que me da muchísimo gusto, pero también a nuestros radioescuchas. Y de verdad, siempre es un gusto para mí regresar a México, aunque sea de esta manera. Por medios sonoros, en este caso. Así es, aunque sea que mi voz llegue. Sí. Oye, Manuel, en este programa en Intersecciones ya es una tradición que a nuestros invitados e invitadas siempre les preguntamos cómo ha sido su experiencia lectora. Dado que el programa, digamos, ahí el eslogan es el gozo lector se comparte, ¿no? Entonces, en tu caso, Manuel, ¿cómo te convertiste en lector? ¿En qué momento te atraparon los libros, ¿no? Si fue en la infancia, en la adolescencia, ¿en qué momento identificaste ya, ¿no? Que tu vida estaba unida a los libros, a la literatura? Bueno, yo identifico como varios momentos, ¿no? Yo no crecí en una familia lectora. En mi casa no habían libros ni libreros, no era ese mi entorno. En mi casa lo que había eran muchas historias. Mi abuela y mi abuelo, que son con quienes yo crecí, mi papá Tomás y mi mamá Candita, ellos eran contadores de historias constantes, ¿no? Entonces había ahí una tradición oral muy clara. Yo conocía la biografía de sus papás, de los papás de sus papás, etc. Pero los libros comenzaron a aparecer en mi vida. Yo recuerdo, en una ocasión yo estaba en el kinder, o tal vez un poco mayor, pero tal vez primer año de primaria, cuando mi papá llegó a la casa con un diccionario, y yo no sabía, era muy raro verlo a él con un libro tan grande, era además uno de esos larouses ilustrados muy grandes, y me pareció precioso. Yo le pregunté qué era aquello, y me dijo que era un diccionario. Pregunté de nuevo qué es un diccionario, y él me explicó que cualquier cosa que yo necesitara saber del mundo, si yo no conocía algo, lo podía buscar en el diccionario y el diccionario iba a decir qué era. Y entonces yo entendí como niño que todo lo que se podía conocer, cualquier cosa que se podía saber, estaba en ese libro. Y entonces para mí ese libro era el conjunto de todo el conocimiento posible y se convirtió como en un amuleto, se convirtió en un fetiche mágico para mí. Y yo comencé a buscar en el diccionario palabras que definieran cosas que para mí era muy difícil de escribir. Buscaba yo la definición de aire, la definición de luz, la definición de tristeza, la definición de noche. Y me sorprendía mucho que efectivamente alguien podía describir esas cosas. Luego comencé a jugar el juego de escribir yo mi propia definición y luego buscarla del diccionario y compararla, saber cuál me gustaba más. Yo creo que este también fue mi primer acceso a la poesía, ¿no? Claro. Pero el primer libro que a mí me impactó fue ese diccionario. Luego recuerdo los libros de lecturas de la primaria, de las lecturas de primaria pública de México, que eran libros muy buenos y que tenían
cuentos y poemas de autores muy importantes, y yo recuerdo, me recuerdo memorizando poemas, me recuerdo memorizando párrafos, nada más por cómo sonaban, ¿no? Ujú. Luego, más tarde, por el trabajo de mi abuelo, viajábamos mucho de Cancún a Mérida. En aquel momento no había la autopista y era un viaje un poco más largo, era un viaje como, no sé, tal vez 3 horas o más, por lo que era entonces la carretera libre. Y pasábamos por un lugar donde vendían fayuca que se llamaba el Kilómetro 80. Ok. Yo estaba, y esto ya es segundo de primaria, tal vez tercero de primaria, yo estaba viendo en la tele unas caricaturas de las aventuras de Tom Sawyer. Y ya me había sucedido que llegaban hasta determinado momento de la historia y me las volvían a empezar, como que la televisora no compró la serie Todo lo completa, sé. sino 2 Ay, ya temporadas, se odiaba yo eso. y me las regresaban. Y entonces ahí en ese lugar bajamos una vez a comprar algo, no lo sé, chocolates, lo que sea. Y yo vi en un librero la vida de Tom Sawyer. Y yo dije, ahora sí voy a saber cómo acaba esto. Y el primer Casualmente. libro que yo pedí que me compraran, porque yo quería leer un libro, es ese, y lo recuerdo muy bien. Y entonces yo leí la vida de Tom Sawyer, quedé triste al final, no sé qué, pero me enganché con leer historias. Claro, Y entonces me comencé a fijar en los libros de lectura, porque siempre decían, los libros de lectura de la primaria, decían fragmento de, de y tal. había un Ujú. pedacito, y comencé a pedir, y mi familia nunca me negó, y entonces me comencé a ser lector, hasta que de pronto descubrí por ahí los libros de poemas, y ya nunca me separé de los libros en general. Se convirtió ese en mi género favorito, y luego quise escribir, pero yo recuerdo muy bien que fue que yo leía esos libros de la primaria. Yo recuerdo que yo andaba con mi libro de lecturas de la primaria Ajá. en los parques y etcétera. Yo le tenía mucho amor a esos Ah, libros, eso sí, sí. pero que yo comencé a pedir libros comprados a partir de tercero más o menos de primaria, por mi frustración con Tom Sawyer. Y luego de eso jamás fui no lector. Me Y gustó el mucho. resto es historia conocida, como suelen decir. Sí, luego yo recuerdo que leí, por ejemplo, El Corsario Negro de Emilio Salgari, que leí libros de Sherlock Holmes, que hasta hoy a mí me fascina Sherlock Holmes, y Sí. cosas por el estilo. O sea, yo recuerdo que tuve una juventud bastante lectora. Ya para cuando yo era adolescente, yo ya tenía varios años de lector. Eh, Mira, qué y bueno, maravilla, qué sí. maravilla. Y ese inicio, por esta búsqueda de en qué terminaban las historias, ¿no? Si es cierto. Bien, Manuel, pues vamos a seguir platicando contigo sobre los libros, pero ahora desde tu experiencia ya como autor, como escritor, pero esto después de la pausa. No se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de regreso, escuchas Intersecciones a través de www.iberotjradio.com y hoy nos acompaña Manuel Iris, escritor mexicano radicado en Estados Unidos, en Cincinnati todavía, Manuel, ¿verdad? Muy Así es, bien. aquí ando. Y bueno, en algún momento después de este, digamos, idilio, este encuentro fabuloso que tuviste con la narrativa en la infancia, a partir de las historias de los libros de lectura de la escuela, también dices, encontraste después la poesía, que se convirtió en tu género literario predilecto, y en algún momento empezaste a escribir. ¿Cuándo detectas más o menos que empezó esta práctica, que pues a la fecha ya no abandonaste, ¿no? Se volvió... Mira, para esto también te puedo dar una respuesta que se liga un poco con la anterior, ¿no? Ujú. Yo no sabía lo que era ser escritor ni nada por el estilo cuando yo comencé a escribir mis propias definiciones en el diccionario, o sea, para Ajá, competir con el diccionario. claro. En aquel momento lo que yo estaba buscando como niño era ver si yo era capaz de describir cosas que me parecían imposibles de Ujú, describir cosas invisibles, por ejemplo, de claro. describir qué es la tristeza, de describir qué era el aire, de describir cosas así. Luego ya en la preparatoria, un poco en la secundaria, a los 15, 16 años, como yo me enamoraba cada 20 minutos, yo andaba queriendo escribir sobre esas cosas, ¿no? Ujú, Y ya en la preparatoria comencé a tener intención no solamente de expresar lo que yo pensaba o sentía, sino comencé a preocuparme por la escritura misma. ok.
que esa es una preocupación, me parece que más ligada con la escritura como oficio y como Sí. actitud ante la vida, que solamente con la necesidad expresiva, ¿no? Con la necesidad de decir algo, de catarsis. Entonces, en la preparatoria, tuve la suerte de encontrar profesores que se dieron cuenta de esta aptitud y que tuvieron el tiempo y que tuvieron la enorme generosidad de dedicarse a mí y a muchos otros estudiantes, bueno, no muchos, pero algunos estudiantes, que teníamos esta misma inquietud y formaron un taller literario, que en aquel momento le llamaban un colectivo literario Ajá. y cosas por el estilo. Y me junté con varios otros muchachos que eran aspirantes a escritores como yo. Y entonces ya comenzamos a hacer las cosas más intencionalmente. Ya leíamos más intencionalmente, ya elegíamos nuestras lecturas más intencionalmente, ya nos corregíamos textos unos a los otros, ya teníamos una intención estética, no Ok. solamente expresiva, sino estética. Ujú. Esto te digo fue en la preparatoria. Y ya para la carrera, cuando terminé la preparatoria, ya nuestra intención era, ya mi intención era dedicarme a la literatura. Y entonces me metí a la Ok. carrera de letras. Muchos años después ya, estando en el doctorado, ya viviendo en Estados Unidos, alguien me pregunta para mí, alguien me pregunta, bueno, Manuel, para ti, ¿cuál es la definición de poesía? Y yo contesté, después de mucho pensar, que la poesía para mí era una traducción del silencio. Era ser capaz de decir con palabras lo que está más allá de las palabras. Era ser capaz de articular lo que aparentemente es inarticulable. O sea, que me llevó una licenciatura, una maestría, un doctorado y varios años de vida a llegar a hacer lo mismo que estaba haciendo yo cuando era niño compitiendo con el diccionario. Claro. Lo Sí, que sí. yo quería hacer como cuando niño compitiendo con el diccionario era encontrar las palabras para decir lo que estaba más allá de las palabras. Era ser capaz de decir lo que yo pensaba que era incapaz de decir. Entonces, la escritura para mí yo creo que llegó de una manera consciente Ujú. entre la adolescencia y la adultez, Ujú. pero de una manera muy natural cuando yo era un niño Claro. eh, compitiendo con el diccionario. Sí, porque pudiste haber hecho cualquier otra cosa, otro juego, ¿no? O sea, todas las actividades lúdicas de la infancia, pero para ti se convirtió en una obsesión, supongo, infantil, ¿no? Sí. Al haber descubierto lo que el diccionario ofrecía, pues empezar, ¿no? A retarlo. Además, la noción bueno, creo que más que una noción era como una intuición de insuficiencia, ¿no? O sea, no importa lo que diga el diccionario, le falta, es Ajá. imposible definir el mar, es imposible definir la noche, es imposible decirlo todo, pero Ujú. uno sigue teniendo esa intención, ¿no? Uno está casi llegando a una definición de algo. Y por eso es que la poesía no se agota, ¿no? Llevamos 3000 años definiendo el amor, llevamos 4000 años hablando de la muerte, llevamos todo este Sí, tiempo hablando de sí, estas sí. cosas. Entonces, porque siempre será insuficiente, porque nuestra herramienta es insuficiente por definición, ¿no? Bien, pues ahí el inicio en la vocación literaria desde la infancia, entonces, Manuel, en realidad, pero que bueno, se consolida, como le ha pasado quizás a muchas personas en la adolescencia y sobre todo gracias a los maravillosos docentes de Sí, la sí, sí, prepa, sí. ¿no? Que son muchas veces ahí la luz, la guía, la orientación, no solo en lo literario, ¿no? Para cualquier que sea la vocación en la vida, pero en Sí, términos de literatura, muchas veces los profes de español, ¿no? De TLR, de todas esas materias, son quienes identifican, ¿no? El interés, las así es. habilidades y bueno, tenemos ahí de pronto a muchas, ¿no? A muchos escritores o estudiosos de la lengua, de la literatura que de ahí, ¿no? Identifican su potencial y la vocación también. Eso Bien, yo creo. pues genial, Manuel. Vamos a seguir platicando con el escritor mexicano Manuel Iris, que se conecta con nosotros desde Cincinnati, pero después de la pausa. No se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de vuelta en Intersecciones, es nuestro episodio número 114 y seguimos platicando con nuestro invitado Manuel Iris, escritor mexicano. Y en este caso, está énfasis en decir escritor mexicano porque Manuel, desde hace ya muchos años, desde que te fuiste a hacer los posgrados, ¿no? A Estados Así Unidos, es. pues ya se nos quedó por allá, por aquellas latitudes, pero En el 2006. con mucho éxito, digo,
a lo largo de los años, porque has tenido ya a partir del 2018 como poeta laureado en Cincinnati, una serie de reconocimientos y de residencias, Manuel, que digo, ahorita, bueno, la idea es que nos platiques qué ha significado como mexicano, como poeta mexicano, y digamos, aparte que no es en California, no es en Arizona, en Texas, ¿no? De Claro, pronto claro, que es claro, eso es importante, sí. donde los mexicanos de pronto pululamos, ¿no? Más, ¿no? Donde hay un porcentaje mayor de migrantes. Tú estás en Cincinnati, ¿no? Ujú. Que ahorita a 3 horas de distancia, además, de aquí del Laredo del Pacífico. ¿Cómo ha sido esto, Manuel? ¿Cómo llegó a tu vida todo esto y qué te deja? Bueno, lo primero que hay que decir es que nada de eso estaba planeado, ¿no? O sea, si a mí me hubieran preguntado en el 2006, que es el año en el que yo llegué a Estados Unidos, si yo iba a vivir en Cincinnati, si me iba a quedar aquí, si iba a tener carrera aquí, y todas esas cosas, yo hubiera dicho absolutamente que no. Mi plan nunca fue venir para quedarme. Ujú. Mi plan, además, no era llegar a Cincinnati. Yo fui a Nuevo México primero a estudiar la maestría, Ajá. luego salió la oportunidad de estudiar el doctorado de Cincinnati, llegué, lo estudié, yo me estaba regresando cuando conocí a la mujer con la que me casé y entonces me quedé por eso. De esas cosas que pasan en la vida. Y entonces, ya aquí, de hecho, durante mucho tiempo, aunque yo viví en Estados Unidos desde el 2006, yo publiqué mi primer libro en Estados Unidos hasta el 2018, porque durante todo ese tiempo, como yo pensaba que me iba a ir, Ajá, no, yo no tenía ninguna intención en ser parte de la vida literaria de aquí. Yo estaba muy concentrado en hacer vida literaria en México y claro. yo publiqué mis libros en México, hacía yo mis cosas en México. Cuando viajaba tenía yo presentaciones, a Ajá. veces iba a cosas de poesía como donde nos conocimos, cuando Ujú. yo fui a Tijuana. Sí, Yo sí. estaba viviendo ya en Estados Unidos, Ujú. pero pensando en hacer mi vida solamente en el mundo hispanohablante y mayoritariamente en México. Pero cuando me di cuenta de que me iba ya a quedar de este lado, comencé a interesarme por hacer vida literaria aquí. Y entonces tomé una decisión que fue compleja de muchas maneras, ¿no? Una decisión para la cual me influenció el ejemplo de los escritores en lenguas indígenas, bueno, ustedes en lengua maya en particular, Ujú. de Yucatán, que son varios de ellos amigos míos, que es convertirme en mi propio traductor, Ok. ¿no? Ujú. Sí, sí. Yo desde hace años, cuando publico en Estados Unidos, publico de manera bilingüe, publico los libros o los poemas Ujú. en español, pero también en inglés. Por supuesto, tengo amigos que me ayudan a revisar la versión del inglés, Ujú. pero yo soy el traductor primero de Ok. esas, para poder hacer vida literaria aquí sin estar solamente en el Acotado, ¿no? círculo y en el Sí. círculo muy pequeño en Ohio. Yo no estoy en Texas, yo no estoy en California, Ujú. de escritores hispanos, ¿no? Entonces, para Claro. poder tener una vida literaria en el mainstream, digamos, de la literatura aquí, me Ujú. tuve que traducir. Y a partir de esas traducciones y de poder entrar Ujú. a ese otro ambiente literario, es que se han dado las cosas que dices tú, los reconocimientos y los nombramientos. Ujú. En el 2018 me nombran poeta laureado de la ciudad de Cincinnati, lo cual para mí fue un enorme, enorme honor. La primera vez que lo era un escritor hispano, que además escribe en español primordialmente. Eso me dio la oportunidad de hacer muchas cosas por la ciudad de Cincinnati, presentaciones, talleres, etcétera. Pero además me ayudó a, a acelerar mi carrera literaria Ujú. y lograr acceso y visibilidad que me hubiera Claro. tomado muchos años Sí, sí. eh, tomar, ¿no? Luego de eso, y también precisamente como resultado de lo que hice como poeta laureado, luego el sistema de bibliotecas públicas de Cincinnati, que es un sistema muy grande, hay más de 50 bibliotecas en la ciudad de Cincinnati y se sirve a muchísima gente. Ujú. Me nombraron escritor en residencia de la biblioteca pública, del sistema de bibliotecas públicas de Cincinnati, también el primer hispano en hacerlo y con una intención clara de apoyar a todas las personas de habla hispana para usar los servicios de la biblioteca. Al mismo Ok. tiempo Ah. que, se, que tengo
tenía en ese cargo, era la obligación, pero una obligación muy gustosa, de promover la escritura de creativa. Ujú. Después de eso, y durante unos meses al mismo tiempo, fui escritor en residencia en una universidad que se llama Thomas More University, donde tenía yo básicamente la misma. Otra vez fui el primer hispano en hacerlo, Ok. y la intención era esto, ¿no? Propiciar el acercamiento de la comunidad hispana eh, a las diferentes instancias de la universidad, pero también promover la escritura. Yo creo que las cosas que yo he hecho son el resultado de dos cosas. Una, de mi intención de trabajar mi propia escritura, Ujú. pero también de entender la importancia del acceso de las familias hispanas en el estado de Ohio y en la ciudad de Cincinnati a muchos recursos y educación que están disponibles. Y por el otro lado, creo que la ciudad de Cincinnati y Estados Unidos en general necesita ver de una manera más clara que los latinos no solamente son los hispanos, no somos solamente mano de obra, sino producidores de cultura, Claro. producidores de belleza, producidores Ujú. de esas cosas. Y nosotros mismos, sobre todo muchos hispanos de aquí, tenemos que ver nuestro propio idioma como un idioma literario, como un Claro. idioma hermoso. Yo tengo muchos Valioso, estudiantes, sí. claro, tengo muchos estudiantes hispanos que hablan español, pero que nunca han leído en español, solamente han leído en inglés. Entonces, para ellos, el inglés es una lengua literaria y es una lengua que tiene alcances estéticos, pero el español es una lengua que solamente es práctica, solamente es para cobrar en el restaurante, para pagar, para hablar con mis papás, pero nunca han escuchado el español como una lengua hermosa, ¿no? Ujú. Y esas son cosas que yo creo que tienen que cambiar. Y me alegra mucho poder ayudar a la comunidad aquí. Y bueno, y por estas cosas es que, por ejemplo, se me dio el reconocimiento como escritor hispano destacado de Ohio hace unos meses. Ujú. Y eso tiene que ver con ambas cosas, otra vez, con la dualidad del trabajo con la sociedad Claro. y pues de mi trabajo literario, ¿no? Una cosa tiene que ver con lo personal, aunque el trabajo del escritor siempre es de alguna manera público, pero la otra sí es muy claramente De de cercanía incidencia, ¿no? comunitaria, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, el reconocimiento que mencionas es escritor hispano distinguido del estado de Ohio. Y bueno, como con lo que nos has comentado, Manuel, pues ha sido el primer hispano, el primer mexicano, ¿no? En muchos de estos Sí. procesos, bueno, en todos en realidad. Eh, y con ello, pues no, pues sientas un precedente, ¿no? Inspiras a los autores hispanos, a los escritores hispanos, sobre todo quizás a las nuevas generaciones, para como recuperar, ¿no? Recuperar la belleza de esta lengua materna, aunque ya estén en un lugar extranjero, para no solo, como bien dices, para lo cotidiano, para el trabajo, sino para poder como seres humanos vivir la experiencia de la belleza a través de la literatura. Así que Yo bueno, creo que pues, además, al hacer esto, ajá, Mónica, uno también está salvaguardando la dignidad de los hablantes y de estas comunidades, dignidad que ha sido atacada claro. y que seguirá siendo atacada eh, por cosas que no es necesario explicar, ¿no? Ujú, sí, sí, Sabemos que el idioma español y sabemos que las comunidades inmigrantes estarán bajo un asedio terrible y violento. sí, sí. Y yo creo que existir con dignidad, eh, ser lo que somos dignamente y defender y dejar muy claro que también somos creadores, que también somos intelectuales, que también somos artistas, que también, además de que somos, por supuesto, gente de bien y gente muy trabajadora, Sí. eh, es importante. Yo creo que el trabajo del artista, al existir, defiende ya la dignidad humana. Y esto para mí es fundamental, sobre todo en estos momentos. Claro que sí. Con el panorama, ¿no? El panorama de los próximos 4 años Tan triste. en el Así norte es. de América.
Manuel, pues se nos va terminando el tiempo en Intersecciones, nuestro programa es breve, pero bueno, para quienes estén interesadas en acercarse a tu trabajo, a tu obra poética, ¿en dónde te encuentras? ¿A redes sociales, página web? Cuéntanos. Mira, lo mejor para enterarse más o menos de lo que estoy haciendo siempre es mi página web. Yo tengo una página que se llama manueliris.com, es muy fácil. Ahí uno decide si la lee en español o en inglés. Y además ahí es donde es más fácil contactarme. Hay un área de contacto donde me pueden escribir y yo recibo todo mi correo electrónico. Además estoy en redes sociales. Hay una página de Manuel Iris, autor, en Facebook. Mi Instagram es Manuel Iris Poet en Instagram. Y no tenía Twitter, ya no lo tengo. Ok. Entonces solamente son esas donde. Muy bien, pues la página web de manueliris.com, que sería como el espacio concentrador ahí de la información. Sí, ahí, exacto. Y bueno, si ustedes se mueven en Facebook o en Instagram, también por ahí lo encuentran, Manuel Iris y Manuel Iris Poet en Instagram. Manuel, pues qué gusto platicar contigo, aunque sea así un ratito. Sí, muchas gracias, Mónica. Gracias por compartir a nuestros escuchas de Intersecciones Radio acá en Ibero Radio en Tijuana. Bueno, tu experiencia lectora, tu experiencia como poeta, como escritor en el extranjero. Y pues bueno, un abrazo enorme e Intersecciones es tu casa. Igualmente, un abrazo, Mónica, y muchísimas gracias y saludos a nuestros radioescuchas. Vamos a la última pausa y regresamos. No se vayan. Y con eso llegamos al final de nuestro programa número 114 en Intersecciones. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, el escritor mexicano Manuel Iris, por compartir el gozo lector y su experiencia como poeta, como escritor mexicano en el extranjero. Te recuerdo que estrenamos episodio cada viernes a las 3 de la tarde a través de www.iberotjradio.com. Te invito también a seguirnos en Instagram y Facebook como @interseccionesradio. Como en cada episodio, Heriberto Jaramillo en el apoyo de la producción, mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.